Buenas tardes a todo el público que nos sigue. A nombre del Instituto Nacional de Antropología e Historia y de la Zona Arqueológica Tlatelolco, les damos la más cordial bienvenida. A las participantes les agradecemos estar con nosotros y permitirnos conocer sus puntos de vista sobre el tema que hoy abordaremos. Y sobre todo, agradecerles la generosidad de su tiempo y conocimientos para llevar a cabo nuestro conversatorio Tlatelolco, más allá de los tiempos, 1521-2021, donde destacaremos la participación de la mujer durante el mes de asedio de los españoles a la ciudad de Tlatelolco y tendremos un diálogo con nuevas perspectivas de revisión de fuentes históricas. Para comenzar, presentaré a nuestras invitadas y lo haré en orden alfabético. Carolina Carreño Vargas. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con especialidades en Desarrollo Humano y Psicoterapia Gestalt, por el Instituto Humanista de Psicoterapia Gestalt. Ha trabajado en instituciones educativas desde preescolar hasta licenciatura como psicóloga, docente, orientadora y tallerista. Desde 2011 se dedica a la educación en museos, desarrollando propuestas educativas para exposiciones desde un enfoque de educación centrada en la persona, impartiendo talleres de diseño y desarrollo de actividades educativas, así como de trabajo colaborativo e integración de equipos de trabajo para educadoras y educadores de museos de la red INA en la Ciudad de México y el interior del país. Ha presentado ponencias sobre educación y aprendizaje de la historia en museos, en diferentes foros. Actualmente es subdirectora de Educación Patrimonial, Públicos y Comunidades en la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones del INA, además de ser cofundadora del Observatorio de Museos Raquel Padilla Ramos. Bienvenida, Carolina. Montserrat Navarro Herrera es pedagoga, educadora de museos, gestora cultural y tallerista. Desde el 2003 se ha dedicado a la divulgación del patrimonio cultural. Ha realizado proyectos para personas con discapacidad, adultos mayores y adolescentes en situación vulnerable. Desarrolla proyectos basados en el programa educativo Filosofía para Niños y en cuestiones de género. Actualmente es jefa de animación cultural y servicios educativos del Museo Nacional de Culturas Populares. Bienvenida, Montserrat. Paola Silva Álvarez es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Cursó además estudios de historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Ha laborado en el proyecto Tlatelolco desde 2010 hasta la fecha y desde 2013 es la responsable de las colecciones arqueológicas e históricas resguardadas en la zona arqueológica Tlatelolco, donde participa de su conservación y difusión a través de las exposiciones temporales que ahí se presentan. A la par, es responsable de supervisar el proyecto de mantenimiento mayor y menor en la zona para la conservación de los monumentos y del manejo y organización del archivo técnico y fototeca del proyecto Tlatelolco, con acervos que datan desde la década de los años 40 del siglo XX. Apoya y participa en las actividades de difusión de la zona con los guiones de contenido y pláticas para distintos tipos de públicos y mantiene un vínculo con la comunidad académica con la participación en materias impartidas en la ENA. Bienvenida, Paola. Edwina Villegas Gómez. Ella es arqueóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y maestra en estudios judaicos por la Universidad Hebraica. Realizó la curaduría de la Sala de Levante del Museo Nacional de las Culturas del Mundo y actualmente se encarga de las exposiciones temporales en el Centro de Interpretación México Tlatelolco. Participó en la organización de mesas redondas y simposios internacionales como el Simposio México-Israel, Arqueología, Patrimonio e Identidad, Retos ante el siglo XXI en 2011 y la Mesa Redonda de Palenque, edición 2010. Ha tenido varias presentaciones sobre difusión y manejo del patrimonio cultural en congresos del INA y el Colmich. Ha organizado varios cursos sobre georradar y sistemas de información geográfica en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, en Tlatelolco y los estados de Chiapas y Morelos.
Organiza y participa en las actividades de difusión de la zona con los guiones de contenidos y pláticas para los distintos tipos de público y mantiene vínculo con la comunidad académica con la participación en materias impartidas en la ENA. Cuenta con 17 años de experiencia en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, primeramente en el Centro INA Chiapas, posteriormente en la Coordinación Nacional de Arqueología y desde 2013 es la titular de la Zona Arqueológica de Tlatelolco. Bienvenida, Edwina. Gracias, Susi. Si me permites un momento, también voy a presentar a la licenciada Susana Padilla Coronado. Ella es licenciada en Periodismo y Comunicación Colectiva por la UNAM, con especialización en producción radiofónica, encargada del área de difusión de la zona arqueológica desde marzo de 2008. Realizadora y editora de contenidos para la página web y redes sociales de la zona. También es organizadora de talleres, cursos y actividades artísticas y culturales que se realizan en Tlatelolco con la finalidad de mantener vínculos con la comunidad vecina. También es tallerista y participa en los eventos de recintos que integran el Circuito Cultural Norte, museos como la Basílica de Guadalupe, Museo Indígena, Bosque de San Juan de Aragón y el Museo de los Ferrocarrileros. Actualmente continuó su actualización y preparación académica con el Diplomado Filosofía para Niños, Difusión y Promoción Cultural en Medios Digitales, curso taller A para Educación Patrimonial. Recientemente cumplió 26 años de servicio en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en áreas como la Subdirección de Producción Radiofónica y Publicaciones INA. Actualmente trabaja con nosotros en la zona arqueológica de Tlatelolco. Bienvenida, Susi, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, para continuar y dar inicio con nuestro conversatorio, tendremos un análisis del texto Relatos de la Conquista, de autor anónimo de Tlatelolco. Comenzamos. Bien, vamos a comenzar con nuestra presentación y nos vamos a centrar en el momento histórico del asedio a la Ciudad de México, Tlatelolco. Adelante, Pau. La siguiente. Vamos a partir desde la estrategia de Cortés, donde decide colocar a sus huestes en las diferentes calzadas de acceso, particularmente a Tlatelolco. Imaginemos que ya derrotaron a Tenochtitlan, están huyendo los tenochcas hacia Tlatelolco. Tenemos a Pedro de Alvarado asentado en Tlacopan, que es el inicio de las calzadas de Noanoalco y la que lleva al recinto ceremonial de Tenochtitlan. Pedro de Alvarado corta el agua del acueducto de Chapultepec para empezar el asedio a la zona. Sin embargo, las fuentes dicen que empiezan a pelear en la calzada Noanoalco y encuentra buena resistencia por parte de los tlatelolcas y todavía no puede entrar a la ciudad de Tlatelolco. Y de cualquier manera ya está tomado el templo mayor de Tenochtitlan, está destruida la ciudad. Paola comentaba que la estrategia de Cortés fue tratar de sacar a los indígenas de la isla porque así los podía combatir en tierra con todos sus, con el ejército, con los caballos, que eran un arma pues no conocida por parte de los indígenas, y llevarlos hacia tierra firme donde pudiera facilitar su estrategia. Sin embargo, esto pensaban que era como ventaja para ellos y lo que resultó es que los indígenas pensaron que iban a estar bien resguardados en esta isla donde podían protegerse tapando los accesos, como antes pudiéramos pensar que era el resguardo de los castillos medievales. Sin embargo, y porque además tenían el manejo perfecto del ataque acuático en canoas, generando estas guerras anfibias. Sin embargo, pues la estrategia de Cortés y la cantidad de aliados jugaron en contra de la estrategia que pensaba Cortés de llevarlos a tierra y de la estrategia de los mexicas de resguardarse y hacer una fortaleza en sus recintos. Porque al cortarles el agua, pues les van reduciendo, pues eso, ¿no? El acceso, y no hay ciudad que dure sin agua más de un mes.
y se da cuenta que pueden quitar ¿cómo se llama cuando tratas de cerrar las calzadas? Los puentes de las acequias. Ajá, los puentes Aquí, de las acequias los empezaron a hacer, perdón, Pau, con adobes para poderlos, para cerrar estos propios accesos. Y resulta que se dieron cuenta que con toda la mano de obra de los tlaxcaltecas que entraban primero a la batalla, quitaban pues estas barricadas y les daban ese acceso. Y para sorpresa de los españoles y para sorpresa de los propios mexicas. A la par se le ocurre a Cortés mandar a construir bergantines, que fueron estos medios acuáticos, pequeños barcos o grandes canoas, como llamarle de alguna manera, con un espacio para que fueran los soldados parados en este bergantín, y pensando en realidad en colocar los cañones y el armamento y poder rodear esta isla. Esto se llega a realizar, generan 13 bergantines, solo ocupan 12 y los construye Martín López. Y entonces entiende Cortés que pueden rodear la isla y participar de acercarse a los canales para el asedio, que fue lo que hicieron propiamente en Tenochtitlan. Entienden la estrategia y empiezan a atacar Tlatelolco y se empiezan a replegar. La siguiente, Pau, por favor. antes de pasar a la siguiente, a mí me gustaría señalar en este mapa, vimos en el anterior las calzadas que llegan hasta tierra firme, ¿no? Que son todos los pasos que cierra Cortés, o no todos, porque decide dejar libre Tenayuca en esta estrategia que no le sale. Sin embargo, aquí tenemos un mapa donde se ven diferentes islas. La isla central, digamos que sería la de Tenochtitlan, hacia el lado norte está la de Tlatelolco y la de Nonualco, e incluso en algunas de las fuentes hablan de cuando el asedio a Tenochtitlan, cuando ya propiamente cae esa ciudad y empiezan a replegarse hacia Tlatelolco, como incluso todos estos son canales dentro de lo que fue la gran isla que fueron construyendo los mexicas durante sus años de desarrollo, pero que en algún momento Tlatelolco incluso recupera su carácter insular independiente de la isla de Tenochtitlan, porque van desarmando todos estos puentes. Aquí vemos en la imagen todo lo que nos explica precisamente Edwina, ¿no? La calzada no eran pequeñas calzadas donde cupiera una persona, sino grandes espacios de tránsito, y aquí están estos puentes que se levantaban con puentes levadizos para que pasaran canoas, para que pasara bienes, personas y demás. En realidad también la calzada de Tenayuca no la cierra porque no sabía que existía, o sea, no la había identificado ni la de Tenayuca ni la de Tepeyac. Se lo dicen los indígenas tlaxcaltecas que muy cómodamente se transitan por ahí los tlatelolcas y los mexicas hacia tierra firme, y es cuando se da cuenta y manda los bergantines del lado de las calzadas para poder atacar en ese espacio a los tlatelolcas. Además, les es muy importante liberar las calzadas para que pudieran entrar los caballos, porque no eran tan amplias como lo describe la imagen, y podía ser como una estrategia en su contra, es decir, entraban los caballos y venía el contraataque mexica, tenían ellos que replegarse, pero adelante estaban los tlaxcaltecas y entonces se podía hacer como ahí un nudo de personas que pudiera complicar la batalla. Sin embargo, se dieron cuenta que podían derribar estos espacios y entrar primero con los caballos para poder hacer el ataque. Esta es una muestra de las guerras acuáticas que llevaban a cabo los mexicas y que particularmente los tlatelolcas sabían o eran muy diestros con el ataque en canoas. Esta es la construcción de los bergantines a cargo de Martín López. Si nos puedes comentar, Pau, de cómo trajeron los
Pues es que insumos. justamente toda la campaña de conquista sabemos, desde hace 2 años no estamos escuchando otra cosa en las conferencias históricas que la conmemoración, incluso de la llegada, la noche triste y demás. Finalmente la guerra de conquista, antes de llegar propiamente al asedio a la isla, tiene una estrategia muy hispana. Cortés conoce perfectamente, tiene 2 años para informarse sobre la cuenca, antes incluso de botar los bergantines al agua, ya le dio con sus huestes, no él, sino él, sus capitanes y demás, la vuelta a todo el lago, tomando muchas ciudades, y bueno, finalmente eso es lo que va debilitando las ciudades centrales, ¿no? Lo de los bergantines lo planea con muchísima anticipación, los construyen en Tlaxcala, los traen y los hacia Texcoco, bueno, los traen porque estamos aquí en la Ciudad de México, llegan a Texcoco, y en Texcoco, una vez que ya tiene tomadas las ciudades que él considera estratégicas, cerradas las calzadas, o cerradas entre comillas, o medio asediadas las calzadas que considera estratégicas, es donde los bota al agua para precisamente hacer esta guerra. Nos describen las fuentes que es una canoa, bueno, no es una canoa, es un barco, no gigante, pero donde caben remeros y aparte caben soldados. Entonces, es una estrategia que le ayuda para asediar. No es que los mexicas no tuvieran también canoas donde llegaran o salieran sus propios guerreros, sin embargo, este tipo de navíos no se usaba, ¿no? Con estas dimensiones. Ahora, la idea de las barricadas era obligar a que la gente no pudiera pasar a caballo y los obligara a pelear cuerpo a cuerpo y a pie, que era lo que ellos acostumbraban, ¿no? Y aunque las armas españolas eran muchísimo más eficaces que las suyas, ellos eran más en número, o así lo pensaban. También habrían organizado un sistema de defensa interior lo más feroz posible, consistente en honderos, gente con ondas, lanceros y arqueros que cuidarían las casas circundantes a la entrada de la ciudad. Pues, sin embargo, sabemos que entran al recinto ceremonial. No sé si es la imagen que sigue, Pau. Acá tenemos guerra desde agua, guerra desde tierra, como justamente lo que describe Edwina con sus caballos se van acercando, y también hay guerreros indígenas en canoa. Ok. Finalmente ellos entran al recinto ceremonial de Tlatelolco. Tenemos una imagen, no sé si es la que sigue, Pau, donde actualmente podemos ver la plaza de acceso. Me estoy adelantando mucho a la imagen. Aquí vamos a hacer un hueco porque no sé. Ah, es la que sigue. Ajá. Ok. Entran al recinto ceremonial de Tlatelolco, y el vestigio arqueológico que da cuenta de ello es este espacio que está frente a las fuentes que posteriormente en los 60 construye Mario Pani. Es las escalinatas de acceso a la plaza que entraban al recinto ceremonial. Nosotros la llamamos la etapa 7A. Y lo que puedes observar son los escalones y un pequeño pedazo del acceso con vestigios de estuco que queda y que actualmente se puede ver a la visita pública en la zona arqueológica. Pero seguimos describiendo el ataque. Continúa, Pau, por favor. Bien, una vez que se repliega hacia Tlatelolco, que finalmente es el espacio que nos ocupa, las fuentes describen una imagen desoladora. Les voy a leer un fragmento precisamente del relato de la conquista del autor anónimo de Tlatelolco. Una vez que toman o que empiezan a entrar todavía no está completamente tomada la ciudad, como vamos a ver un poco más adelante. Sin embargo, dicen que en los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros. Gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre.
panorama que nos habla del sitio, de la crudeza de la guerra, ya terminando hacia Tlatelolco. La ciudad de Tenochtitlan para este momento ya está ocupada por los españoles y es en Tlatelolco donde se está dando todavía el final de la guerra. Aquí tenemos imágenes del Códice Florentino, en donde se ve que están justamente quemando incendiándose los templos, el Templo Mayor. Ya entraron a la plaza del mercado. No sé si quieres comentar la parte de la plaza. Permíteme un momento, Pau. Es ahí donde se genera una, ¿cómo se le puede decir? Los españoles creen que van a perder por la gran cantidad de indígenas que están atacando atacándolos a ellos por el número de canoas, y ellos solamente tienen 13 bergantines. Sin embargo, pues las armas son las que realmente dan cuenta de la destrucción, puesto que un ataque con cañón puede destrozar de 3 a 4 canoas, y eso es número contra armamento, ¿no? Entonces, eso también es un momento decisivo, porque los otros pueblos ribereños no saben ya si seguir apoyando a los mexicas, porque están viendo la supremacía española, y es cuando empiezan a cambiarse de bando. Eso es realmente lo que los acaba, cuando deciden que sus aliados los abandonan y toman pues primero el recinto ceremonial y después se dirigen hacia el mercado de Tlatelolco, que es la imagen de su derecha inferior. Ellos entran al espacio del Templo Mayor y ahí construyen una catapulta, que la catapulta no les resulta muy bien. Sin embargo, da igual, porque las armas de los españoles y las armaduras no causan las bajas esperadas por los tlatelolcas y los tenochcas, y en cambio un ataque español genera 3 pérdidas y ellos nada más generan rasguños o lastimaduras de pies. Entonces es una guerra que no es equitativa, y que además hay que considerar el momento desolador de que estás viendo que estás atacando con todo lo que tienes y no hay manera de vencerlo. O sea, debe haber sido desesperante voltear a ver que con solo un disparo vuelan los sesos de 2, que todo está quemado, que toman el templo de Huitzilopochtli, que es como, pues es un mal agüero también, que no lo puedan proteger y que se van replegando cada vez más hacia el norte. Y aunque Cortés quiere negociar al propio estilo español de pactar las rendiciones, ellos deciden continuar hasta el fin. Y también en el documento del Anónimo me gustaría platicar de cuando llegan los tenochcas a Tlatelolco y lo que le dicen las mujeres. Dice, ahora bien, los capitanes tenochcas allí, en su refugio de Tlatelolco, se cortaron el cabello, y los de menor grado también allí se lo cortaron, y los cuachiques y los otomíes de grado militar, que suelen traer puesto su casco de plumas, ya no se vieron en esta forma durante todo el tiempo que estuvimos combatiendo. Por su parte, los de Tlatelolco rodearon a los principales de aquellos, y sus mujeres todas los llenaron de oprobio, y los apenaron diciéndoles, nomás estás ahí parados, no os da vergüenza, no habrá mujer que en el tiempo alguno se pinte la cara para vosotros. Y las mujeres de ellos andaban llorando y pidiendo favor en Tlatelolco. De parte de los tlatelolcas pereció el mismo el cuachic, el otomí y el capitán. Murieron a obra del cañón o del arcabuz. Y más adelante, nada más que ahorita no lo encuentro, Pau, ¿tú lo tienes a la mano de cuando todo está perdido? Ah, bueno, después del mercado, se da casi por terminada la lucha, porque pues ya conquistaron el Templo Mayor,
y es cuando las mujeres deciden entrar a la batalla. En el documento del anónimo mencionan, ahorita no tengo la cita completa. Ahorita la vamos a ver todos juntos, no te preocupes. Ok. Participan, pero bueno, siempre muchos investigadores mencionan que la participación de la mujer en la guerra, en el asedio a Tlatelolco, pues era del abastecimiento de alimentos y la atención a los heridos. Y el anónimo de Tlatelolco menciona algo bien importante. Antes de verdad decir la mención del anónimo, que es como la más intensa, sensible, exacto, justamente esta participación, como la vimos en la lámina anterior, donde están dando comida y estando bastimento propiamente, hay menciones también, aparte de esta fuente que para nosotras es muy importante, el autor anónimo de Tlatelolco, ¿no? Es una fuente indígena. Es una fuente de origen indígena que narra toda esta aventura y además, justo como lo acaba de mencionar Edwina, habla no solamente sobre lo que están viviendo ellos, sino de cómo llegan hacia ellos o hacia la ciudad de Tlatelolco, llegan huyendo los mexicas de Tenochtitlan. Sobre la participación de las mujeres o la presencia de las mujeres, hay menciones en crónicas españolas, o sea, de soldados españoles o de historiadores españoles, como Francisco López de Gómara, que hacen menciones a lo mejor breves, en donde dice, y aún en pelear desde las azoteas, que tan buenas pedradas daban ellas como ellos, ¿no? Este es un historiador que nunca vino a América, ¿no? Entonces, este tipo de menciones llegaban hasta ellos a través de otras crónicas. Tenemos la mención de Cervantes de Salazar, en donde dice, no menos que ellos porfiaron las mujeres, queriendo morir con sus maridos y padres, teniendo en poco la muerte. Después de haber trabajado en servir los enfermos, curar los heridos, hacer hondas y labrar piedras para tirar, peleaban como romanas desde las azoteas, tirando recias pedradas como sus padres y maridos. Esta cita es bien interesante porque casi en 1575 repite palabra por palabra una de Gonzalo Fernández de Oviedo de 1526, que sí fue un español cronista de la Nueva España, que está mucho más cerca de la época de la conquista, ¿no? Entonces, esta imagen de las mujeres, aparte de cuidar, como vimos en la imagen anterior, aparte de generar las piedras, como vemos en esta lámina, y las ondas, también estaban dando de pedradas desde el techo, ¿no? Y lo que nos relata el autor anónimo de Tlatelolco es lo siguiente. Y así las cosas, vinieron a hacernos evacuar, vinieron a estacionarse en el mercado. Fue cuando quedó vencido el Tlatelolca, el gran tigre, el gran águila, el gran guerrero. Con esto dio su final conclusión la batalla. Fue cuando también lucharon y batallaron las mujeres de Tlatelolco, lanzando sus dardos. Dieron golpes a los invasores, llevaban puestas insignias de guerra, las tenían puestas, sus faldellines arremangados los alzaron para arriba de sus piernas para poder perseguir a los enemigos. Y entonces, pues se pensó que ya había quedado conquistada la ciudad de Tlatelolco, y esta batalla se alarga por 4 días por la participación de las mujeres, tomando los implementos de guerra de los soldados tenochcas y de los soldados caídos. Y entonces eso da cuenta de la participación y de la fortaleza de las mujeres tlatelolcas en estos terror que es sufrir un asedio en tu ciudad, y más cuando ya están todos arrinconados en el norte. Entonces, como marco con el texto del relato de la conquista, que describe la participación de las mujeres, también recordamos a las otras mujeres tlatelolcas que guerrearon en la batalla entre Xayacatl y Moquihuix, entre Tenochtitlan y Tlatelolco, y podemos ver en las fuentes, en este dibujo de Durán, cómo están las mujeres en la azotea de una casa, de un edificio, arrojando leche de sus pechos hacia los combatientes, porque los tenochcas eran solamente niños de pecho que no merecían ser atacados por guerreros. Sin embargo, también en la parte de atrás podemos ver a una mujer con su tocado de cornezuelos, con lo que puede ser un macuahuitl.
Y además tenemos en la parte de la segunda fotografía las mujeres que van enseñando su desnudez, su fuerza femenina al atacar a los guerreros de Axayácatl. En estas fuentes justamente nos mencionan que las mujeres, al ver muy parecido en el caso de la conquista española, cuando Tenochtitlan conquista Tlatelolco, al ver que está siendo perdida su ciudad, también salen a pelear y mencionan que avientan las herramientas propias del trabajo en casa, que tiene que ver, además de con la parte doméstica de la alimentación y demás, con el hilado. Entonces están aventando malacates, están aventando los usos, estos machetes de madera que se usan para hilar, usan las herramientas que tienen en sus hogares para defender su ciudad, ¿no? Y tenemos esto consignado en las fuentes históricas. Además, bueno, van cargado de simbolismo de poder, ¿no? Eso es como un dato extra. Que vamos a ver, exactamente, que lo vamos a ver en un momento, porque pues los usos, los malacates, los machetes y los palos de hilar no los usan solamente las mujeres terrenas, sino también las mujeres divinas, e incluso bueno, lo vamos a ver ahorita en un momentito, ¿no? Pero en cuestiones de la historia de los españoles. También tenemos la imagen de Diego Durán, a las mujeres tlaxcaltecas, con su chimal y su macuahuitl, combatiendo junto con los españoles en esta guerra de conquista. Entonces, de repente, podría ser difícil imaginar que las mujeres participan de la guerra. Esa es como la discusión que vamos a presentar en un momento. Es un tema muy importante. No con el propósito de cambiar la historia, sino de considerar otros aspectos importantes al momento de analizar las fuentes y ver la real participación de la mujer en eventos tan difíciles como son un asedio, una guerra desigual, y ver cómo también hay fuentes que lo describen. Es decir, tomar en cuenta estas fuentes y además las imágenes que ilustran lo acontecido para ubicarla en una actividad que sucedió realmente y no reducir la participación a estaban ahí y ya, sino ahondar más en esta participación y en un momento, pues como lo fue el asedio a Tlatelolco. Tenemos justamente un ejemplo de lo que mencionamos. Las mujeres reales también son reflejo de las mujeres divinas, e incluso estos implementos del trabajo de hilado, que no necesariamente tiene que ver solo con lo doméstico, sino que formaba parte de procesos productivos y de la economía real de la sociedad mexica y bueno, de la Mesoamérica como la conocieron los españoles, ¿no? O sea, el tejido es tan importante que las mantas son moneda de cambio, ¿no? Y tenemos algunas imágenes, en este caso, ya vimos a las mujeres consignadas por la historia o por las crónicas, que sí fueron mujeres reales que guerrearon. Aquí tenemos mujeres divinas o diosas, las primeras dos del lado izquierdo, que llevan implementos de guerra al mismo tiempo que llevan implementos del hilado, ¿no? Entonces, un poco también para pensar y entender que nuestra visión tan tajante de la realidad de actividades femeninas o de mujeres o actividades masculinas o de hombres no necesariamente es así, tan así que lo vemos en el plano cósmico, porque en la realidad no pueden también de repente entremezclarse, ¿no? Y eso es algo que nos van a ayudar a quizás a entender o a explicar nuestras otras invitadas, ¿no? Tenemos a Tlazolteos, tenemos a Cihuacóatl con su machete, con su Sosopastli. Con el sosopastli, que es este machete para apretar el tejido, y también tenemos a dioses varones o masculinos que tienen estos implementos del trabajo que se considera femenino, pero que forman parte de sus atributos guerreros, ¿no? Entonces, vaya, son imágenes que nos ayudan un poco a borrar este tipo de clasificación exactamente, seca, ¿no? de mujer y hombre, ¿no? Exacto, y de entender que la participación y la actividad humana es
es igualmente trascendente, ¿no? Si bien en la guerra hubo muchos otros actores, varones anónimos, además de los capitanes de guerra y de los soldados, claramente hay mucha más población anónima de la que a veces se nos olvida hablar, y qué mejor momento que la conmemoración del 1521-2021 en Tlatelolco. Esta es la última imagen, Pau. Y quisimos cerrar con esta imagen del sol y la luna, un poco para entender parte de los roles masculino y femenino en la cosmovisión mexica, pensando en que la parte sureña del sol es Tenochtitlan y la parte norteña, la luna, es Tlatelolco, ¿no? Y como también estos opuestos, fríos y calientes, y masculinos y femeninos, tienen que ver también con su rol, pero también con su filosofía. Y eso es algo que deberíamos de considerar al momento del análisis de fuentes, que es un poco el ejercicio que vamos a hacer en un momentito. Ahora pongámonos nuestras gafas violetas y, retomando los objetivos de los museos violetas, analicemos este momento histórico en Tlatelolco y la participación de las mujeres. Adelante, Monse. Adelante, Monse. Fíjense que lo que nos contaron a mí me parece muy interesante, pero justo como nos estamos poniendo las gafas violetas, que mis lentes son medio violetas, por cierto, yo me puse a pensar en la primera lámina, este título que ustedes nos compartieron, lo que nos cuenta la historia. Y entonces yo me pregunté, ¿pero quién cuenta esa historia? Y además, ¿de qué parte de la historia hablamos? Pero además, ¿de quiénes estamos hablando? Porque creo que es muy común. No me gustaría utilizar la palabra normal porque justo de esto se trata, de esta conversación se trata. Creo que es muy común que protagonicemos a los hombres, sobre todo además en partes de la historia que tiene que ver con un asunto de guerra o bélico o de defensa, ¿no? Por los estereotipos que hemos heredado, pero que además seguimos reproduciendo, y que de alguna manera eso nos lleva a ver la historia desde lo masculino. Y entonces yo intentando ponerme esas gafas, que no es una tarea fácil, porque llevamos toda la vida pensando desde lo masculino, desde lo androcéntrico, ¿no? Entonces, para no decir masculino, desde lo androcéntrico, y resulta complejo, incluso para las mujeres feministas, para nosotras feministas, resulta a veces complejo mirar la historia no desde lo androcéntrico. Por eso yo me preguntaba, lo que nos cuenta la historia, pero ¿qué historia? Y además, ¿quiénes nos la están contando? Y las fuentes que consultamos, pues también quiénes las escribieron, ¿no? ¿Desde qué mirada lo están escribiendo? Entonces, eso fue lo primero que me llamó la atención al estar escuchándolas. ¿Quién nos está contando esa historia? ¿Y de quiénes hablamos cuando contamos esa historia? Entonces, ¿qué otras herramientas podemos utilizar para visibilizar la importancia de la participación de la mujer en este momento histórico? ¿Qué otra herramienta nos sería útil? Es que retomando lo que dijo Monse, yo creo que justamente, digamos, como una metáfora de esa herramienta serían las gafas violetas, ¿no? Pero retomando justamente esto, es como ponerle, pues, en la medida de lo posible, nombre y apellido, ¿no? A las personas. O sea, hablábamos, por ejemplo, en otro conversatorio de lo que era un conocimiento posicionado. Cuando desde la forma en la que hablamos, o sea, si digo, es que la historia dice esto, o la historia oficial dice aquello, pues no es cierto. O sea, la historia es un ente abstracto que no tiene voluntad, ni voz, ni nada, ¿no? O sea, que es una disciplina que es construida por historiadores y por historiadoras. Entonces,
yo puedo como quitarle esta parte despersonalizada y decir, bueno, ¿quién lo está diciendo? ¿No? Y aquí digo, bueno, es un anónimo, pero bueno, un anónimo, ¿de dónde saco que no fue una anónima? Y además, de todas maneras, me queda es, bueno, vamos a decir anónimo o anónima, no se sabe, de el siglo tal, que se escribió en tal lugar y que pues por lo menos, por lo que dice la crónica, su lengua materna era el español. Entonces eso ya me va dando como ciertos parámetros de desde dónde va a venir contada esta historia. Y parte de estas gafas violetas para poder hacer este discurso pues menos sesgado hacia el androcentrismo, pues es justamente poder poner como sujetos o protagonistas lo más específico posibles de las historias que estoy contando, ¿no? Que sin embargo creo que aquí viene también el romper un poquito con esta tradición de la ciencia o de las disciplinas académicas, de despersonalizarlo todo, por ir como defendiendo esta, pues yo le llamaría como ilusión de objetividad, ¿no? Que además se pone como sinónimo de, además es la verdad, ¿no? Porque el método científico es objetivo y entonces es despersonalizado. Entonces yo recuerdo muchas veces cómo me corregían los escritos en la licenciatura porque yo no podía poner, le di a la rata tal cosa en tal prueba y luego se la quité, sino que tenía que despersonalizarlo. No puedo hablar en primera persona, ¿no? O sea, cuando mucho me aceptaban en tercera persona, pero si no eso despersonalizo ya es se le dio, se le quitó, se le puso, ¿no? Entonces, como en este ente, que además lo convierte como en este halo de pureza y de verdad y de objetividad, cuando pues en realidad lo que hace es reforzar estos sesgos, estas cegueras, y no reconocer que el conocimiento tiene nombre y apellido, tiene una posición y está encarnado en personas, ¿no? Y personas que, como todas las personas, no importa qué te dediques, si tienes 3 doctorados en física o te dedicas a vender tacos en una esquina o tacos en un restaurante carísimo, pues tienes una serie de prejuicios, de emociones, de creencias que te hacen permear esta práctica, ¿no? Entonces creo que las gafas violetas nos ayudan a eso primero, como a situar el conocimiento, aterrizarlo en cuerpos y tener como una visión de desde dónde me habla esta persona para contribuir a su disciplina, a su relato o al problema social que quiere abordar. Y también con esto que está diciendo Caro, el ejercicio más complejo es mirar hacia adentro. O sea, que esas gafas te sirvan como ver hacia ti misma y decir, ¿desde dónde lo estoy mirando? El ejercicio de las gafas es mirar con otra perspectiva, con una perspectiva de género. Y para luego poder o intentar, porque también es complejísimo, quitarle este peso de verdad única y absoluta a una forma de entender y conocer el mundo, ¿no? Que es estas disciplinas científicas. Me acuerdo, Caro está de testigo, lo complejo que era para mí decir feminismo y que yo era feminista, ¿no? Por ejemplo. Y entonces Caro muy sutilmente me decía, pero ¿por qué no lo quieres decir, no? Yo decía en los ejercicios, no, hay que decir que, y trataba de utilizar, ay, no puedo decir la palabra, ayúdenme. Eufemismos. Gracias. Y trataba de utilizar otras maneras para hablar de lo mismo, ¿no? Entonces, imagínense lo complejo que es poner en duda lo que una institución educativa maneja como conocimiento absoluto y único. Eso es muy complejo. Ir contra eso resulta hasta hablando de lo colonial, ¿no? Resulta pecado, ¿no? Y pecado mortal, no cualquiera. Winnie levantó la mano y Pau. Sí, es justo lo que yo quería, bueno, hablar de la ceguera, esta informativa, de la verdad absoluta,
y de que antropológicamente es bien difícil quitarte el conocimiento del siglo XXI donde estás parado y analizar para atrás. O sea, eso ya implica una dificultad. Y luego además mirarlo con gafas violetas e ir en contra de todo lo publicado, escrito, descrito, aprobado y relanzado. Un poco este es el ejercicio, ¿no? O sea, lo que decía Monse es bien importante porque quién lo dijo y para qué lo dijo nos hace pensar que efectivamente pudiera haber sido una anónima. Sí sabemos que es Tlatelolca, ¿no? Y por qué no retomarlo. Pero el truco o la pregunta es, ¿cómo aprendes a hacer esto en las ciencias sociales y particularmente en la arqueología? Porque pues dependes de las fuentes históricas narradas, como tú dijiste, Monse, en un momento específico, con sus prejuicios, con sus sentimientos, y tú lo reproduces en el siglo XXI, porque copias la fuente tal cual, ¿no? O te refieres a esa fuente para un poco cuadrar tu investigación. ¿Cómo le das el giro de la gafa violeta? A mí me gustaría mencionar justo esa es una parte. A veces satanizamos, por decirlo de alguna manera, o juzgamos, bueno, no juzgamos, a las fuentes. O sea, en realidad las disciplinas históricas tienen como, o sea, las disciplinas históricas son científicas y no tenemos ratitas de laboratorio, ¿verdad? Pero lo que sí se tiene es un ejercicio historiográfico, en teoría serio, donde tienes que hacer una crítica de fuentes. Desde tus primeros semestres en las carreras de historia, tienes que entender justamente todo esto que ahorita nos preguntamos, que hasta nos parece raro que no se lo hayan preguntado. En teoría se lo preguntaron. ¿Quién está escribiendo? ¿Para qué está escribiendo? ¿Cuál es el fin del texto? Incluso en este caso el texto original es en náhuatl, ¿no? Entonces, cuando tú revisas una fuente, pues yo me sé 3 palabras en náhuatl, entonces tengo que acudir a una traducción. Y entonces importa quién tradujo y en qué época se tradujo, ¿no? Entonces, todas estas herramientas de la disciplina histórica propiamente, en realidad tendrían que ayudar en estos análisis. Sin embargo, y en arqueología se ve mucho, no hacemos disciplina histórica y lo que reproducimos es exactamente lo que comenta Edwina, reproducimos lo publicado, ¿no? Y entonces yo tomo la cita del libro de fulano de tal, porque pues fulano de tal ya lo leyó, ya lo analizó, ya lo criticó y entonces seguramente es correcto, ¿no? Nos cuesta trabajo como, como gremio, quizás, regresar a las fuentes y entenderlas, ¿no? Entonces, creo que a veces parte de esta reproducción y reproducción y reproducción ni siquiera es que leamos desde el siglo XXI la fuente del siglo XVI, sino que estamos leyendo desde el siglo XXI al que leyó la fuente en el siglo XX y lo que dijo. Entonces, esa parte es donde ni siquiera las fuentes tienen la culpa. O sea, es lo que estamos acostumbradas a leer y releer y entonces, como academia, se queda como esta misma noción, ¿no? Entonces, creo que echar mano a veces de la disciplina histórica propiamente, y como dices tú, más aún, ahora sí, con ese agregado de las gafas violetas va a permitir un panorama mucho más rico y completo. Monse. Es que en este ejercicio también de las gafas y de mirarnos o tratar de mirarnos distinto al interior y al exterior, a mí me parecería que lo único serio es lo científico, ¿no? O sea, como si pareciera que lo único que de lo que podemos hablar es de este conocimiento. Y creo que hay otros conocimientos muy válidos. Incluso cuando tú dices, y este análisis de fuentes, yo diría, ¿desde qué estereotipo analizas esa fuente? O sea, desde ti, ¿qué estereotipo tienes sobre eso? Y no es que digamos, no, hombre, yo soy bien mente abierta, ¿no? Y entonces no tengo, es complejo quitarlos. Es complejo no tenerlos. Sí, no, el objetivo, o sea, el conocimiento objetivo en términos históricos menos, no existe, ¿no? Por eso yo arrancaba con la pregunta, ¿no?
pues ¿quién te cuenta la historia? ¿Qué parte de la historia estás contando? ¿Y de quiénes estás hablando cuando cuentas esa historia? Winnie decía, pero ¿cómo le hacemos, no? Haciendo un comercial a nuestro observatorio de museos, Raquel Padilla Ramos, ustedes pueden googlear tanto para educadores y educadoras de museos como para visitantes de museos. Y en estas guías hay 3 elementos fundamentales para hacer un acompañamiento, digamos, a estos lugares, que incluso lo más complejo es cómo te llevas estos ejercicios a tu vida y a tu casa y a tu cotidianidad, ¿no? Y el primero es visibilizar las igualdades de género. ¿Qué es lo que estoy viendo, a lo que me estoy enfrentando, presenta estas desigualdades de género, estos estereotipos frecuentes? Por ejemplo, en el tema que nos atañe, ¿cómo es posible, o sea, cómo se les ocurre aquí a las compañeras de Tlatelolco pensar que una mujer débil, sumisa, frágil, puede enfrentarse en una guerra, pueda defender la vida de su gente y la propia? O sea, eso es impensable. Entonces, como es impensable desde el androcentrismo, pues ni siquiera se pone, ¿no? Yo me acuerdo que Cristina Corona, una paleontóloga, hizo un ejercicio tan simple como, ¿por qué decimos en las cédulas dinosaurios? ¿De dónde vinieron los dinosaurios? ¿No había dinosaurias? O sea, solo existe el masculino en este ejercicio para hablar sobre lo que ocurrió en el pasado. Entonces, ese ejercicio tan simple de estereotipos, de visibilizarlo, ¿no? Cuestionar a lo que nos estamos enfrentando, lo que estamos leyendo, cuestionar lo que leemos, lo que nos dicen y lo que nos cuentan, es otro elemento importante en esta guía. Y finalmente construir, que es lo más complicado, ¿no? Porque ahí implica una responsabilidad propia, incluso más allá de quien me lo está proponiendo, en este caso, el observatorio. Y entonces te das cuenta que cuando hablas, que cuando escribes, que cuando analizas, pues ese pensamiento androcéntrico está contigo. Es como volver a nacer, vaya, ¿no? O sea, pero con la práctica también, algo que Caro, cuando estamos escribiendo, no tiene masculino genérico, ¿no? Hay que poner tal cosa, ¿no? Entonces, esa práctica, ahora yo digo, ya tiene masculino genérico, vamos a cambiarlo, ¿no? O sea, vas interiorizando, ¿no? Vas cambiando la mirada, pero es un ejercicio diario y constante, no es un ejercicio que te lleve solo un día en un recorrido, en un museo, o que se quede solo ahí, sino ¿cómo interiorizas eso en tu vida cotidiana? Eso es lo más complicado. Y entonces, cuando empiezas a interiorizar, creo que lo demás va saliendo, ¿no? O sea, ¿cómo estoy leyendo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo creo las actividades? ¿Cómo investigo? Etcétera. Entonces podemos decir que las gafas violeta son el punto de lanza para dejar de repetir el esquema patriarcal al analizar las fuentes históricas como se ha hecho últimamente. Bueno, Caro levantó la mano. Sí, bueno, no sé si podemos llamarla como punta de lanza, creo que sí es una de las herramientas de análisis, ¿no? La perspectiva de género, que nos resulta muy útil, pero creo que tampoco por sí misma puede funcionar, ¿no? Como decía Edwina, o sea, ¿cómo le hacemos para hacerle ver esto a alguien que tiene esta ceguera, ¿no? O sea, que lo ve tan normalizado que ni por aquí le pasa, ¿no? O sea, que el masculino genérico no nombra también a hombres y mujeres cuando conviene y cuando no, pues se refiere únicamente a hombres, independientemente del efecto que esto tenga en la construcción de, pues desde la identidad hasta la forma de organización social. Yo creo que sí es útil porque nos señala, nos
permite tener como todos estos conocimientos acumulados que han venido desarrollando otras mujeres en todas las disciplinas y tipos de saberes que puedan existir. Nos permite no partir de cero, ¿no? Y tener como este respaldo, pero al mismo tiempo también es un poquito como hay que luchar por salirnos de su territorio. Ajá. Porque no es suficiente tener esta herramienta que yo puedo decir, sí, viene de tal disciplina científica y tiene estos criterios de validez y tiene todos los criterios que me pide la ciencia, ¿no? Porque aún así, si hay una ceguera tan fuerte que está respaldada por emociones, por creencias, por prejuicios, por estereotipos personales, la persona a la que yo se lo estoy entregando no lo va a recibir, no lo va a creer o lo va a descartar, ¿no? Porque, pues a final de cuentas, así que bien decía Maturana, ¿no? Biólogo del cual era fan, ¿no? Falleció recientemente, pero todo este conocimiento científico, lo que hay detrás finalmente son emociones, ¿no? Emociones que van dirigiendo nuestro quehacer científico, hacia dónde vamos con las indagaciones o no, las hipótesis que nos planteamos, el cómo yo soy selectiva, por ejemplo, con de las fuentes, pues sí, las fuentes no tienen la culpa, ahí puede estar, pero ¿qué es lo que hace que yo tuve que haber esperado 40 años de mi vida para enterarme de esto? Porque no está en los libros de texto, porque no está en las pláticas cualquiera, porque no está en pláticas especializadas. O sea, yo estoy hablando de que yo soy una mujer que trabaja en museos con temas arqueológicos y yo no lo sabía, ¿no? Entonces, ¿cómo es que le hace para estar oculto o para que no se seleccione esta información particular de este texto? O que sean otras crónicas de hombres famosos las que sí se toman como buenas o como fuentes de primera consulta, ¿no? Entonces, pues eso tiene que ver pues más con este conjunto de estereotipos, de creencias, de emociones ligadas a este tipo de saberes que tenemos pues como personas, no importa cuántos doctorados tengas encima, ¿no? O sea, eso es un trabajo, como decía Montse, esa parte, es algo en paralelo que tú tienes que llevar. Te sirve la perspectiva de género, que es en la metáfora esta de las gafas violetas, pero si tú estás cerrada o cerrado, no hay. Y ahí yo creo que también lo que hay que hacer es cuidar nosotras cuáles son los foros que vamos a abrir para hablar sobre estos temas, a quienes vamos a considerar también nosotras como interlocutores o interlocutoras válidas para poder establecer estos diálogos. No tiene el mismo peso si yo me desgasto con vacas sagradas encumbradas de las universidades más geniales del mundo mundial, tratando de explicar esto y que me van a decir no, porque como tú dijiste, aquí está mi fuente, mira, y lo dice. Uh-huh. Además, mi fuente tiene más renombre que la tuya y se acabó el caso aislado, se cierra. ¿Sí? Que más bien tratar de llegar pues a oídos abiertos, ¿no? Principalmente yo he encontrado que esto es más fácil si se hace entre las propias mujeres. Y entonces también poder tener pues como este tejido, este respaldo que nos permite pues también ir como cuestionando y resistiendo los ataques, porque no se va a querer modificar esta historia oficial tan fácilmente, ¿no? Y si nosotras cometemos el error, que a mí me ha pasado, muchas veces me sigue pasando, trato de ya no, ¿no? De querer ir a pelear a su cancha, ahora sí que retomando la crónica, o sea, no se trataba de vamos a pelear en el terreno y con las condiciones de los españoles, porque traen armas que matan a 5 personas de un jalón, porque traen caballos. Es lo primero que hago es, yo te llevo a mi terreno y trato de que las condiciones de pelea, de lucha, sean lo más equitativas posibles para mí, para poder tener un resultado favorable. Y es lo mismo aquí, ¿no? O sea, yo también es más fácil si no me desgasto y te traigo a mi terreno y mi terreno implica crear algo nuevo con valores distintos desde los cuales yo voy a observar todo este conocimiento. No desgastarme peleando con armas de fuego y caballos que yo no tengo y que probablemente tampoco me parezcan un modo de vida digno, viable ni aceptable para la resolución de conflictos, ¿no? Y entonces yo puedo decidir esas herencias, para empezar, ¿es mía o no? Y si es mía, pues ya ni modo, no. O sea, mujeres, mis ancestras trabajaron para construirla, es perfecto, ya me llegó. ¿Qué hago yo con esta herencia ahora? O sea, nada más la transmito así como así,
o quiero modificarla, o hasta aquí llegó la herencia y esto ya no se sigue transmitiendo. Pero son como cuestionamientos que a veces hasta eso está como prohibido hacerse, ¿no? O sea, como están las historias encumbradas y las versiones encumbradas que deben, pues ya como casi casi así los reyes, ¿no? Por derecho de nacimiento, por el linaje, transmitirse sin que tú digas nada. Es que sí es bien difícil, Caro, porque para poder hacer esta presentación, pues estuvimos leyendo varios documentos, varias publicaciones, y una de ellas decía que no se podía hacer perspectiva de género para atrás, ¿no? Y yo decía, ¿y por qué no? Entonces, de repente sí da como, la verdad, da miedo o da vergüenza que digas algo diferente a lo que está estipulado. Y eso es lo que deberíamos de preguntarnos, por un lado. Y por otro, ¿cómo haces entender a la propia mujer que lo que estás tratando de visibilizar es importante? O sea, si les dices, fíjate que las mujeres eran parte activa de la producción de tejidos y era como la fortaleza de la economía porque generaban los textiles para tributo y para venta. Entonces, tienes pues una característica económica de peso como mujer, ¿no? Amén de la educación y de la organización y de la participación en la agricultura, ¿no? Y que de veras tu público lo vea como importante y no digan, ah, pues todo el mundo, ay, pues ya sabes, estás en la casa, coses, tejes, cocinas y o sea, ya sabes, solito se minimiza por alguna razón o por alguna herencia. Es que si te das cuenta, ahí eso es en cierta manera irnos a su cancha a pelear, ¿no? Y entonces decir, este trabajo de la mujer tiene valor porque en esa época formaba parte de la actividad económica remunerada. Era una moneda de cambio, decían, ¿no? O sea, es tan valioso el textil que era una moneda de cambio. Y entonces yo me voy a pelear a su terreno con sus reglas, con sus valores patriarcales y androcéntricos, en donde lo que vale es lo que aporta al mercado en términos de moneda de cambio, o lo que hoy entenderíamos como dinero, ¿no? Y sus diferentes transformaciones. Entonces también yo te diría, entonces, ¿cómo puedes aplicar estos criterios a sociedades del pasado? ¿Cómo sabes tú que eso es lo que se valoraba, ¿no? O sea, digo, al menos puedes saber, ah, pues, ¿y por qué entonces la moneda de cambio podía ser el cacao o el oro y ahora seguimos dándole más valor? Si tú me dices, te doy 1 kilo de cacao o 1 kilo de oro, pues me quedo con el de oro, ¿no? Por los valores y cómo está organizada esta sociedad. Pero si yo me voy y quiero equiparar este trabajo con lo que implica en el mercado, su valor, pues entonces es darles juego otra vez. Y ahí siempre voy a estar en desventaja. Sino más bien es también fijarnos en cuáles eran los valores de esa otra sociedad. Esto era lo que valoraban, cuál era el valor que le ponían a la vida en oposición al mercado, como lo hacemos ahora. Y con esos ojos nosotros estamos leyendo esas otras fuentes. Ajá. Entonces voy a otras reglas totalmente distintas y a lo mejor nunca vamos a saber la verdad. O sea, como en a lo mejor, no sé, como en esta, de repente siento que es como la Atlántida, ¿no? O sea, ese mundo del matriarcado en donde no había estas inequidades ni roles de género y de sexo y así, ¿no? Puede ser, pero tampoco me parece tan relevante decir, ah, Aztlán estaba aquí y a la Atlántida aquí y el matriarcado acá y aquí está su evidencia arqueológica, ¿no? Sino a partir de estas ideas o de estos conceptos y otras formas de organización social, ¿qué es lo que a nosotros nos viene bien retomar o rechazar en el presente? Por eso es como para mí importante que se pueda ver ese vínculo, tanto de cómo se hace la interpretación, hasta, pues qué, o sea, tal vez puede resultar que sí, que no era una interpretación y que de aquí, desde hoy hasta el pasado, todo era patriarcal y todo era opresión hacia la mujer. Pues bueno, y entonces ya porque era así, es como ya se cancela todo, nada de lucha, vamos a seguir como estábamos porque así fue los últimos 9000 años
pues no, o sea, eso nos sirve para cuestionarnos y para repensar qué sociedad es la que queremos construir. Y yo aquí, sí, yo quisiera retomar esto de la vergüenza, ¿no? Porque tú dices, da vergüenza el hablar y oponerte ante estas versiones oficiales. Y yo aquí diría, no, eso no da vergüenza. A mí me da vergüenza repetir esas fuentes oficiales sin cuestionarlas. Pero lo que sí es cierto es que quienes las crearon y quienes las mantienen, lo que hacen para seguirlas manteniendo en ese poder es tratar de avergonzarte. Ajá. Avergonzarte, ridiculizarte, minimizarte cuando dices esta idea contraria. Y te cuestionan de todo, ¿no? O sea, yo platicaba con Monse hace poquito, porque pues hemos estado en varios conversatorios y todo, y son desde conversatorios hasta juntas de trabajo, o sea, como cualquier foro que se abra, y se habla de los proyectos del observatorio y de cómo hacer la perspectiva de género. Son altamente cuestionados, de verdad. O sea, ni siquiera con mi trabajo como educadora de museos se me había cuestionado tanto cada paso que daba para hacer o deshacer un proyecto. Y aquí es, sí, pero ¿cómo? ¿Pero cuánto? ¿Y de parte de quién? ¿Y a cuánto te salió? ¿Y eso qué efectos tiene? Y casi, casi así de, y ya tienes un estudio longitudinal de 6 años, el efecto que tu intervención hizo en ese niño inocente que iba pasando. Y mi respuesta es, no, es que empecé en el 2019, no tengo 6 años. Ah, no tienes el estudio longitudinal de 6 años. Bueno, ¿no? O sea, con argumentos así, o sea, que está como demasiado atacado porque justamente es salirte de este esquema y esto tiene consecuencias, ¿no? O sea, que te quedes callada y lo aceptes tiene consecuencias porque pues, siempre vas a estar en desventaja. Pero si se te ocurre hablar, pues entonces reforcemos contra de esta porque se nos está saliendo del WhatsApp, ¿no? Entonces creo que por eso es importante el poder tener te decía, este apoyo, ¿no? Estas voces. A ti te dijeron que no se podía hacer perspectiva de género hacia el pasado. A mí me lo dijeron también queriendo extender esto del Observatorio de Arqueología, porque no existían estudios sobre el tema, ¿no? Y entonces yo en ese momento dije, no, esto no puede ser, no es cierto, te digo, era 2019, yo también desconocía mucho del tema, me entré más por el lado de la historia que de la arqueología o la paleontología, y por ahí me encontré un curso, ¿no? De la historia de las mujeres en el México prehispánico. Entonces, pues ya lo tomé. Ahí fue la primera vez que escuché, por ejemplo, de María Rodríguez Shadow, ¿no? Y estas personas que me habían dicho es que no se puede hacer porque no hay nadie que haga investigación sobre el tema, es como, bueno, y entonces María Rodríguez Shadow no existe, y Cristina Corona tampoco, y Marga Sánchez Romero en España tampoco existe, ¿no? Pero es como y no les da pena decirlo, ¿no? O sea, evidenciar su ignorancia del tema y decirlo así categóricamente, no existe quien haga investigación sobre el tema. En lugar de decir, honestamente, yo no conozco quien haga investigación en el tema. Ajá. Porque a lo mejor, pues sí, nadie puede tener todo el conocimiento y yo, aunque sea arqueóloga, voy a saber de todas las corrientes teóricas y los teóricos que han escrito en arqueología. Pero entonces puedo delimitar y decir, desde mi cajita de Zoom, ¿qué es esta? Yo no sé que eso exista. Y hasta ahí. Pero si eres hombre, puedes venir y decir esto así y sin que te dé pena, ¿no? Evidenciar tu ignorancia del tema y decir, afirmar así categóricamente, no existe, no hay quien haya investigación. Oigan, pero además, eso es un tipo de violencia. O sea, que intenten primero hacerte sentir vergüenza por querer analizar, estudiar, investigar con perspectiva de género el tema que a ti se te ocurra, o sea, este o cualquiera. Eso es un tipo de violencia, pero además también eso que a lo que se ha enfrentado Caro muchísimas veces. Ay, es que eres muy, muy rigurosa, Caro, ¿no? O sea, tranquila. Pero ¿qué ocurre? Al contrario, ¿no? Como dice Caro, al contrario no, es que es la personalidad, ese es pues el gran maestro, ¿no? El doctor, y pareciera que entonces solo tiene la palabra ese personaje hombre, y cuando una mujer quiere hablar, entonces es muy fácil descalificar,
¿Y por qué no? Ah, y además, cuando responden, se ofenden, ¿no? Es decir, bueno, pues gracias. Y se acaba ahí el conversatorio o de lo que se esté tratando, ¿no? Entonces, ¿por qué nos molesta tanto hablar y tocar el tema? ¿Por qué causa tanta molestia? A mí me gustaría que me lo contestaran. Ahí dejen en sus comentarios por qué les enoja tanto. ¿Qué les mueve? ¿Qué sienten? Y además existe como el argumento de, ay, es que ahí entran todos, ¿no? O sea, si yo digo el hombre, pues es obvio que me refiero al hombre y la mujer, ¿no? Y entonces, ¿por qué te molesta decir mujer? Hombre y mujer. Y luego hay un delicado filo, que el otro día estaba escuchando yo otro conversatorio con Cristina Corona justamente que decía, o comentaba, ¿no? ¿Por qué tenemos que masculinizar las actividades femeninas para que sean visibles? O sea, si no haces lo que el hombre, entonces no te ves. Si no guerreas o eres una caballero jaguar, entonces no existes. Claro, y además justamente es eso, ¿no? Es como si para decir que somos importantes o que pues, las mujeres fueron importantes es porque tuvieron actividades que se consideran, entre comillas, masculinas o de varones, ¿no? Cuando en realidad parte como de la idea de esta presentación justo era eso. Bueno, nos llamó la atención a Edwina y a mí que hubiera personas a las que les incomodaba decir que hubiera mujeres guerreando. Y entonces son muy puntillosos en decir, no, solamente es al final, al mero final de la batalla. Bueno, sí, pero aún así, cosmológicamente tienes una noción de mujeres o de entidades femeninas que tienen implementos de guerra. Bueno, o sea, entonces, ¿por qué está tan mal pensar que que no solo en esos momentos estuvieran participando? Se menciona poco sobre las capacidades de liderazgo, ¿no? Dentro de los ejércitos o dentro de la milicia o en posiciones políticas, ¿no? O sea, también estuvieron ahí, ¿no? Sin embargo, pensar que esas son las mujeres que debemos únicamente destacar, pues sería como volver a lo mismo. Estaríamos invisibilizando a todo el trabajo o a toda la presencia o a toda la participación, perdón, de las mujeres en todos los aspectos de la vida, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay nociones que nos interesa destacar. Esta noción de las mujeres guerreando porque estamos conmemorando la caída de Tlatelolco nos parece como muy interesante justamente por el hecho de que ese mismo vigor que puede presentar cualquier persona, porque en las fuentes nosotras también lo estamos omitiendo, pero también participaban niños, niñas, o sea, se menciona que van Ancianos. las mujeres con sus crías, ¿no? A pelear. Entonces, vaya, sí puede ser que las acciones militares tengan ciertas cabezas estratégicas, ciertos cuerpos compuestos mayormente por hombres, pero no son los únicos partícipes en este momento convulso en el que se está conquistando la ciudad y la vida de las personas que vivían en este lugar, ¿no? Entonces, vaya, creo que sí, sí es importante resaltar eso, ¿no? No necesariamente la masculinidad, entre comillas, de ciertas actividades es lo que le da posición a la mujer o a las mujeres que participaron de ellas, ¿no? Sí, justamente lo que tenemos es como un trabajo doble. Por un lado, al visibilizar a estas mujeres que estaban desempeñando roles, y como dices, mujeres, ancianos, niños y niñas, que están desempeñando roles que en nuestra sociedad contemporánea corresponden únicamente a adultos hombres, lo que hacemos es también pues, poner esta perspectiva de, pues no siempre ha sido así y no en todas las culturas. Y no hay un argumento que sostenga que es una cuestión biológica también esta asignación de roles, ¿no? Y cada quien participará, si voy a participar en la guerra, pues cada quien participa desde sus habilidades, ¿no? Pero también tenemos esta otra misión de no solo, como dices, por qué masculinizar a las mujeres para que sean reconocidas,
sino de hacer esta revaloración de las actividades que se cumplen en una sociedad para su supervivencia, ¿no? Cuando si tú lo ves así, pues también las actividades cotidianas o que mantienen en el día a día al grupo, pues son todas estas que tienen que ver con la alimentación, con los cuidados mutuos, ¿no? Y que también pues verlos así, o sea, hay como más indicadores, si quieres, hasta por los pueblos originarios que mantuvieron su permanencia, que no fueron eliminados durante la conquista y que aún siguen vivos, pues hay más una noción de una cuestión colectiva y justamente hay una palabra que no la recuerdo porque es aymara y yo no sé nada de aymara, ¿no? Pero la hablaba Elvira Espejo en una conferencia hace unos meses. Era una palabra tal, ¿no? Aymara, pero el significado de esta palabra era crianza mutua, ¿no? Y entonces desde esta concepción aymara se habla de que hay esta crianza mutua, pero de todos los elementos que puede haber en el planeta, o sea, desde el agua y yo tenemos una crianza mutua, ¿no? Hasta también al interior de las organizaciones de la sociedad, lo cual pues también rompe con este esquema en donde no, en mi familia, quien es responsable de la crianza y quien lleva todo eso, cuando muchos son mamá y papá, pareja heterosexual, casada por alguna ley matrimonial, ya sea divina o civil, y ya, ¿no? Incluso hay muchas teorías psicológicas que plantean la aparición de ciertos problemas de apego y demás, en que hubo una como inversión de roles y que entonces la mamá y el papá no tuvieron este rol de cuidadores y lo invertiste y tú lo tuviste que tener. Y está como, pues, también satanizado, ¿no? Cuando decimos, bueno, y si hablamos de una crianza mutua, cada quien desde sus saberes y desde sus capacidades, pues entonces no habría razón de tener ningún trastorno psicológico porque no se cumplió el papel de criador o de criadora en una sola persona y también el peso que eso implica, ¿no? O sea, ahora resulta que nada más la mamá es la que va a ser responsable de la crianza y además de todos sus hijos, ¿no? Cuando podría ser también una cuestión colectiva, ¿no? Bueno, y retomando un poco lo que comentaba al principio Pau y también Caro, en donde se destaca la participación de la mujer, quiero leer un pequeño fragmento de este texto anónimo de Tlatelolco, en donde el autor resalta el trabajo que llevó a cabo la mujer y dice: fue cuando quedó vencido el Tlatelolca, el gran tigre, el gran águila, el gran guerrero. Con esto dio su final conclusión la batalla. Fue cuando también lucharon y batallaron las mujeres de Tlatelolco, lanzando sus dardos. Dieron golpes a los invasores. Llevaban puestas insignias de guerra. Las tenían puestas. Sus faldellines llevaban arremangados. Los alzaron para arriba de sus piernas para poder perseguir a los enemigos. Fueron las mujeres tlatelolcas la última resistencia del imperio Tenochca. Y yo iba con... No, Adelante. adelante, Monse. Es que me quedé pensando en dos cosas. Pero ya se me olvidó una, perdónenme. ¿Comento yo? Sí, Es que sí. hay un dato que dijo Caro que es bien importante. Todo no se reduce, sino también participan las emociones. Cuando estudias pues un tema en específico, o bien que lo consideres cuando lees una crónica o un documento, ¿no? Y a mí me hace cuestionarme que reviso estas publicaciones y dicen, a las mujeres las disfrazaban de guerreras porque eran crueles los mexicas tlatelolcas y se quedaban únicamente para que las alimentaran, ¿no? O sea, a las mujeres y niños los sacaban como de la protección en el último bastión y entonces pues obviamente los mataban los españoles y los tlaxcaltecas
y las que se quedaban eran porque las ponían a trabajar, o sea, como forzadas, ¿ves? Y era a cambio de alimento para que se ganaran el alimento en la batalla, ¿no? Y tienes este documento del anónimo y decides elegir el otro. Sin duda ahí hay una emoción de la persona que Ujú, hizo esta investigación, porque pues exacto. las fuentes existen, ¿no? Entonces elegiste la que te acomodó realmente a ti en tu interior, que te sentiste bien diciendo que las mujeres pues efectivamente no sirven para la guerra, fueron disfrazadas y utilizadas para este efecto, ¿no? Son cosas que apenas me estoy dando yo cuenta que puedes tomar en cuenta para cuando haces este análisis. Qué interesante, ¿no? Que me remite la pregunta de Montserrat, ¿quién la contó? ¿Quién la escribió? ¿Y con qué intención? ¿Y con qué ¿Ve? intención? Y ahora también es consciente o no de esas intenciones, ¿no? A veces nada más lo reproduzco y ya. Y por ejemplo, también qué interpretación le podemos dar a esta frase que acaba de decir Susana, ¿no? Donde dice que al final de la batalla lucharon mujeres, llevaban insignias y repite, o sea, repite eso de que las llevaban puestas, ¿no? Entonces yo, ahorita se me ocurre que pues puede ser que una de dos, o decimos al final y lo interpreto como, ya ves, Edwina, sí era al final, ya cuando no había hombres valientes, pues ya ni modo, pues ya que defiendan ahí lo que puedan las mujeres, ¿no? O lo puedo interpretar como, se quedaron al final, porque ellas eran las más aguerridas y aguantaron desde el inicio hasta el final de la batalla, cuando ya todos los hombres ya no servían para nada, ¿no? Pero ¿qué interpretación le puedo yo dar a este texto? Y también a esta intención de repetir que llevaban puestas las insignias. O sea, puedo yo decirlo así de aclarando, o sea, si la llevo puesta, pues es porque no fue una improvisación, o sea, ya me imagino, ¿no? Ya sabes, están llegando a atacar tu casa los enemigos y tú, espérate, mi insignia antes de ir a pelear, pues no, o sea, lo más seguro es que reaccioné en ese momento y a darles con lo que fuera y ya traía la insignia puesta, pues porque estaba en este contexto de guerra, ¿no? Pero aquí te digo más bien es, pues, cómo vamos a interpretar estas partes, ¿no? Desde si lo deseché, como dijiste, hasta si lo retomo. ¿Y esta frase qué significa? Porque tampoco la frase en sí misma está libre de una interpretación, ¿no? Y a la otra que también la anoté acá cuando le iban pasando en las diapositivas, también es una cita que dice, no menos que ellos porfiaron las mujeres queriendo morir con sus maridos y padres, ¿no? Entonces digo, bueno, no menos que ellos, entonces ya me está hablando de que iban al tú por tú, ¿no? Pero luego voy con la otra y yo puedo interpretar como, y entonces me fui porque pues ya me quedé sin marido y sin padre y mejor que me lleve también a mí la tristeza, o yo también tengo una formación política y unos ideales por los que estoy peleando y ahí coincidió casual que estaba mi marido y mi padre, quién sabe, ¿no? Pero también lo puedo interpretar como, pues sí, porque iban siguiendo al hombre, ¿no? Porque desde este estereotipo también de, pues yo tengo que seguirlo fielmente, ¿no? Y si ya no lo tengo en mi vida, pues yo para qué la quiero, ya mejor también la doy por sacrificada, ¿no? Oye, Pero Caro, son, perdón, o como en esta colectividad de la que hablabas, parafraseando Elvira, ¿no? O sea, porque a lo mejor lo que estamos haciendo ahora es como entender las cosas de manera separada y qué tal si era colectivo el asunto. Perdón O que sea, te interrumpí. colectivo significa que había una educación en común y tenían estos intereses o esas prioridades ya sabidas. ¿A eso te refieres, Monse? No, como que compartían responsabilidades en distintos ámbitos. Ok. O sea, Caro hablaba de una crianza mutua, ¿no? Y en esta crianza mutua no solamente se refería a que hombre y mujer criaban, sino a que el agua criaba, a que, o sea, los elementos criaban. Es una crianza mutua, pero tú también crías, ¿no? O sea, es mutuo el asunto. A eso me refiero con la colectividad. Que esas responsabilidades son igualmente compartidas.
cualquiera, no solamente la crianza. Y en este caso podría ser la guerra. Y yo te podría decir que una- sí, porque tenemos 2 antecedentes de guerra donde mencionan también a las mujeres. O sea, y fue las que Hay unas vivimos. lecturas, ajá, de las cosas que estuvimos revisando Edwina y yo, que también nos llamó la atención, cómo esta lectura de fuentes con estos datos, y justo el ejercicio que acabas de hacer, Caro, es como muy, muy útil, ¿no? ¿Cómo interpreto la misma frase y qué te da a pensar? Hay fuentes en las que dicen que las mujeres no salían del pueblo, hasta estaban en su casa, no salían del pueblo y únicamente ayudaban a los hombres a preparar los bastimentos para las guerras, en general no particularmente esta, pero para las guerras, y allá ellos se encargaban, los tamemes eran los que cargaban, o los propios guerreros cargaban, y allá ellos preparaban lo que tenían que preparar. Esta fue una perspectiva, y la otra perspectiva en otro, porque las mujeres se quedaban en la comunidad, y como ninguna fuente menciona que fueran con ellos, su lógica les dice que se quedaban. Y en otro de los estudios leímos que, que la lógica le dice que las mujeres participaban en la guerra para cocinarles. Entonces, ¿cómo funciona la lógica? ¿No? Como no hay ningún dato, digo que no se movían, y como no hay ningún dato, pero siempre cocinan, digo que iban a cocinar, ¿no? Entonces, son estos ejercicios de interpretación que, 2 textos, que además uno se alimenta del otro, a nosotras nos resultaron como muy interesantes, ¿no? ¿Qué te acomoda y qué no dentro de la lógica de las fuentes? ¿Y qué es lo que te parece a ti lógico? Si mi lógica es que las mujeres se quedan en sus casas, pues voy a decir que como no hay datos, no voy a inventar y no salían. Y al otro no le importa, en ese sentido, no es flexible para decir que había más mujeres guerreando en más momentos de la guerra, pero sí es flexible para decir que, aunque no lo digan las fuentes, pues seguramente las mujeres iban a cocinar, ¿sabes? Entonces, esta contraposición a mí me pareció como muy útil justamente en ese sentido, ¿no? ¿Qué estamos queriendo decir? ¿Qué nos acomoda? ¿Para qué sí nos sirve la información, incluso la información ausente, y para qué no nos sirve? Exacto, a veces justamente lo que no está ahí es lo relevante, ¿no? O sea, como por qué se omitió o para qué se omitió esa otra parte. Y regresamos a esta doble vara, ¿no? O sea, si yo voy dentro de la lógica hegemónicamente aceptada, pues, bueno, sí, se acepta, ¿no? Entonces, como no hay fuentes, no hay datos, no hay evidencia arqueológica, nada, se acepta. Pero si yo digo y lo cuestiono, entonces ahí sí no, a ver, ¿en dónde está tu fuente y por qué lo dices y con base en qué? Pero eso nada más es una y cuántas más puede haber. Y ahí sí viene toda esta requerimiento, ¿no? de datos, evidencias, fuentes sin exceso. Cuando tú dijiste aquí, en el caso contrario, no hacen falta. La falta de fuentes es evidencia de que la cosa es como yo me imagino que fue. Sí. Muchísimas gracias. Hemos platicado pues muchas estrategias y de los cuestionamientos para hacer este análisis con estas gafas violetas de perspectiva de género. Y me gustaría, Monse, Caro, si podemos redondear para dar un cierre, porque si no nos vamos a extender por meses. Es una excelente plática, pero si pudiéramos redondear este cierre, aprovechando pues la temática la conmemoración de los 500 años y de Tlatelolco, ¿no? Gracias primero porque nos invitaron a estar en esta mesa que hemos disfrutado, me atrevo a hablar en plural, Caro, que hemos disfrutado enormemente. Y a mí me gustaría cerrar con un elemento que ha cambiado mi manera de ver el mundo y que puede ser útil para ustedes. Por ahí cuando me presentaron hablaron sobre el diplomado que compartí con Susi también de filosofía para niños, para infancias. Y hay ciertos elementos en esta filosofía para niños que a mí me gustaría retomar cuando estamos hablando sobre perspectiva de género o sobre temas que de repente causan ámpula, ¿no? Y primero es la escucha activa. Cuando escuchamos de manera activa, quiere decir que escucho con todo mi ser
pero que incluso estoy dispuesta a poner mis prejuicios a un lado y escuchar a la otra y al otro sin estarlo o estarla juzgando. Ah, claro, lo está diciendo. ¿Qué fuente, Caro? ¿Y cuántas? Pero además, ¿cuántas fuentes hay? ¿Y cuánto has tardado en tu investigación? ¿Pero cuántos estudios de público has realizado? Y si no me entregas, en cambio, cuando hablan desde el antropocentrismo, no están las mismas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, creo que la escucha activa nos puede ayudar muchísimo para estar trabajando, pues sí, para estar trabajando esta clase de temas y el respeto. No descalifico lo que sale de la boca de la otra persona, solo porque a mí me parece adecuado, ¿no? Sino que esta escucha activa acompañado con el respeto nos puede ayudar muchísimo. Y esto combinado nos lleva a la posibilidad de que cambie mi punto de vista. No quiere decir que la otra persona lo esté buscando. Quiere decir que yo estoy abierta a escucharte. Y en este sentido, la filosofía para las infancias tiene que ver con crear preguntas, crearse preguntas y seguirse preguntando. Y entonces dudar y crear argumentos a partir de la duda y cómo vas construyendo a través de la experiencia las respuestas y los argumentos. En filosofía, por ejemplo, para las infancias no es importante el conocimiento científico. Lo que más pesa es la experiencia. Tus otras habilidades y tus otros conocimientos que no están certificados por una institución educativa. Vale tu palabra, vale lo que piensas y vale lo que sientes. Y en ese sentido te escucho de manera activa y con respeto. Entonces, yo quisiera cerrar así, con estas enseñanzas y aprovecho para mandarle un saludo a Dianita Bedoya. Muchas gracias por la invitación. Claro. Sí, pues bueno, yo también quisiera cerrar un poquito enfatizando esta parte de las preguntas, ¿no? Y como resaltando estos como 3 ejes principales que hemos establecido en el observatorio, que es justamente el de visibilizar, cuestionar y construir, ¿no? O sea, sí es importante hacer esta visibilización de las mujeres, de los roles que jugaban, revalorar todos los roles de la sociedad y verlos como tratar de hacerlo también desde un reconocimiento de la posición del mundo que yo ocupo y desde la cual yo lo estoy viendo, para no caer también ahora en este mismo error, ¿no? O sea, de pretender que esta postura es la mía, la verdadera y la única, sino decirla clara desde donde estoy para poder visibilizar, pero también advertir a las otras y a los otros de qué es lo que mi visión me alcanza para ver, ¿no? Y en ese sentido, voy de nuevo. Lo que no me alcanza, pues lo que tengo que hacer primero es escuchar, pero entonces también cuestionar tanto lo que estoy recibiendo como mis propias creencias, ¿no? Que sea como en un sentido doble. Una vez que yo identifico esto como profesional de museos en mí, puedo hacerlo en los discursos o en las fuentes que yo estoy revisando y entonces dar este paso de invitar a otras compañeras o a los visitantes a que se hagan estas mismas preguntas. No, como dice Monse, no tengo que tenerlas yo resueltas, probablemente me voy a morir y no las voy a resolver, pero lo importante aquí es poder cuestionarnos y construir respuestas provisionales en conjunto, ¿no? O sea, no decir, ya lo resolví, tengo el hilo negro, aquí les va la receta, ¿no? Sino decir, yo no sé esto, tú qué sabes, yo tengo esta duda y compartir estas mismas preguntas. Y a partir a lo mejor de estas preguntas que nos pueden llevar a una utopía de lo que sería lo deseable, ¿no? Nos puede dar un norte de hacia dónde caminar para construir una sociedad que nosotras queramos, ¿no? A partir de los museos, que nosotros lo tratamos de hacer con estas representaciones de mujeres, poniendo atención a cómo son las representaciones que hay, también a estos huecos que decía Paola, ¿no? A veces lo que yo tengo que poner atención es por qué aquí no hay mujeres, ¿no? Y eso a mí pues de qué me habla. Y entonces desde ahí poder ir eligiendo, ¿no? O sea, qué representaciones voy a dar y si no hay, qué discursos voy a acompañar de esa falta de representación para irnos construyendo en conjunto. Y creo que Pues con eso muchísimas cerraría. gracias.
Muchas gracias, Caro. Muchísimas gracias, Monse. De verdad es un honor y un gusto tenerlas con nosotros. Si me permiten, voy a hacer el cierre por parte de la zona arqueológica y posteriormente Susi la hará a nombre del instituto. En el marco de la conmemoración Tlatelolco a través del tiempo 1521-2021, agradezco desde luego a Carolina Carreño, Montserrat Navarro, Susana Padilla y Paola Silva por su colaboración y enseñanzas para analizar este momento histórico desde otra perspectiva, que nos ayuda a conocer las entrañas de las actividades antropológicas por medio de otras herramientas explicativas que sensibilicen y aporten mayor información sobre nuestro pasado histórico. Y con esta presentación conmemoramos la importante participación de la población tlatelolca en la defensa de su ciudad a los 500 años de este evento y reconocer que el mestizaje tuvo su cuna y transformación en lo que hoy conocemos como la Ciudad de México, Tlatelolco. Muchísimas gracias por acompañarnos, a ustedes y al público que está en redes sociales a través de nuestro Facebook y YouTube. Muchísimas gracias. Adelante, Susi. Está apagado tu micrófono. Micro. Muchísimas gracias, arqueóloga Edwina, y muchas gracias a nuestras participantes. Ha sido un conversatorio muy interesante, reflexionando acerca de la participación de la mujer durante la guerra que por más de 80 días se llevó a cabo en Tlatelolco entre el pueblo mexica, encabezado por Cuauhtémoc, contra los españoles. Además, reinterpretando las fuentes históricas desde diferentes puntos de vista, utilizando las gafas violetas y los objetivos de los museos violetas. Ha quedado bastante claro que la mujer en todos los tiempos es parte fundamental para el desarrollo de cualquier actividad en cualquier ámbito. Agradecemos a las participantes y a quienes nos acompañaron en este conversatorio y los esperamos en nuestras próximas actividades, las cuales publicaremos a través de nuestras redes sociales oficiales. Para cerrar, cito un texto que hace alusión a lo que pasó hace 500 años en Tlatelolco. El 13 de agosto de 1521, heroicamente defendido por Cuauhtémoc, cayó Tlatelolco en poder de Hernán Cortés. No fue triunfo ni derrota, fue el doloroso nacimiento del pueblo mestizo que es el México de hoy. Muchas gracias.